tardes a todos, espero se encuentren muy bien. En este video les quiero hablar de los hijos de la sultana Kösem, excepto de Murad IV e Ibrahim I, o sea, de aquellos que no llegaron a ser sultanes. Solo como aclaración, para los que no saben, el padre de todos sus hijos fue el sultán Ahmed I. Este video es a pedido de Genet HDZ, así que espero te guste. El primer hijo de Kösem fue el Shehzade Mehmed. Shehzade significa príncipe. Lo que sabemos de este príncipe es que nació el 8 de marzo de 1605. El sultán Ahmed muere en 1617 y asciende el hermano de este, Mustafa I. Pero en 1618 es reemplazado por su inestabilidad mental y asume el medio hermano de Mehmed, Osman II. Se suponía que el sultán Ahmed I prohibió la ley de fratricidio, aquella que decía que al ascender al trono el sultán debía mandar a matar a sus hermanos para evitar rebeliones por parte de estos. En 1621, Mehmed era muy querido por los jenízaros, el ejército de élite del Imperio Turco. Para Osman, este cariño le parecía muy peligroso, además de que no era para nada querido. Así que por miedo a que lo sacaran del trono, que lo matasen, mandó a asesinar a Mehmed, siendo ahorcado el 12 de enero o de abril de 1621. Tenía 15 o 16 años. Fue enterrado en la mezquita de su padre, también conocida como Mezquita Azul. Luego de su muerte, los jenízaros se rebelaron contra Osman I, siendo el primer sultán asesinado por su ejército. Luego Kösem tuvo al príncipe Orhan, que nació en el 1609, pero solo vivió 3 años, muriendo en 1612. El tercer hijo fue el príncipe Selim, que nació el 27 de junio de 1611, pero solo vivió un mes, muriendo el 27 de julio de ese mismo año. Luego nacería el futuro Murad IV, que no voy a hablar de este porque ya tiene su propio video en este canal. En 1614 nacería el príncipe Qasim, que sería el hijo preferido de Kösem, y de hecho ella misma se encargó personalmente de su educación. Y a medida que crecía, le vería un gran futuro como sultán si tuviera que suceder a su hermano Murad. Incluso su madre lo comparaba con los príncipes Mustafa y Bayaceto, ambos hijos del sultán Suleimán I. Qasim siempre estuvo interesado en el estudio del Corán, e incluso se dice que tenía miedo de morir antes de aprenderlo. Fue reconocido por su inteligencia y valentía y fue muy querido por el pueblo y por los jenízaros. Y tal vez este amor, como pasó igualmente con su hermano Mehmed, hizo que Murad IV lo mandase a ahorcar el 17 de febrero de 1638. En ese momento tenía 24 años y fue enterrado en la mezquita de Santa Sofía. Murad logró calmar la ira del pueblo y de los jenízaros, pero obviamente no la tristeza de Kösem, que a partir de la muerte de Qasim vestiría siempre de negro. A partir de su muerte, Qasim es recordado por su pueblo como el príncipe de corazones. El último hijo sería el príncipe Suleimán, aunque actualmente los historiadores no se ponen de acuerdo si era hijo de Kösem o de Marifuz. Suleimán nació en 1615, no sabemos mucho de él, solo que fue mandado a asesinar por orden de Murad IV junto a su hermano Bayaceto. Esto sucedió el 27 de julio de 1635 y Suleimán tenía 20 años. Se cree que Bayaceto conspiraba contra Murad para quitarle el trono,
aunque esto no está verificado. E igual que Qasim, era muy querido por el pueblo y los genízaros, y parece ser que Suleimán estaba ayudando a Bayaceto. Suleimán fue enterrado junto a su padre y a su hermano Mehmed en la Mezquita Azul o del sultán Ahmed I. Bueno, chicos y chicas, espero les haya gustado este video. Y bueno, ya saben, cualquier biografía o hecho histórico que deseen, solo me dejan un comentario y será hecho. No se olviden de dar like, de suscribirse, de compartir el video, así otros conocen un poquito más de historia. Y nos vemos pronto y besos.